hermanos, hermanas, de corresponder a los derechos del vecino. Dijo Allah, Altísimo sea en el Corán, adorad a Allah sin asociar nada y haced el bien a vuestros padres, así como a los parientes y a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos, a los vecinos distantes, al compañero, al viajero, a los esclavos que poseéis. Las mujeres 36. Y de Ibn Omar y Aisha, Allah está complacido con los dos, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, tanta era la insistencia del ángel Gabriel en que hiciera el bien al vecino, que llegué a pensar que también tomaría parte de la herencia. Y de Abu Dar, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, Abu Dar, si cocinas una sopa, añade agua, o sea, ponla caldosa, y llevásela a tus vecinos, o sea, compartirla, ponerle más agua, que sea más caldoso para que te alcance con los vecinos. Y en otro relato del mismo Abu Dar, verdaderamente, mi querido amigo sallallahu alaihi wasallam me ha aconsejado, cuando cocines una sopa, añade agua, ten en cuenta a la gente de la casa vecina y enviarles un poco. Y de Abu Hurairah, Allah está complacido con él, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, por Allah que no cree, por Allah que no cree, por Allah que no cree, uno es creyente. Le preguntaron, ¿quién, oh mensajero de Allah? Dijo, aquel cuyo vecino no está seguro de él y teme que lo dañe. Y en otro relato de Muslim, no entrará el jardín quien no ponga cuidado en no hacer daño alguno a su vecino. Y del mismo se transmitió que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, oh mujeres musulmanas, que no desprecien una vecina a la otra, ni tan siquiera la pezuña de una cabra. Y del mismo se transmitió que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que no impida un vecino a otro apoyar su techo de madera sobre su muro. Y dijo Abu Hurairah, no querréis que se beneficie vuestro vecino, pues por Allah que repetiré este hadith, aunque vosotros lo detestáis. Y del mismo se transmitió del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien cree en Allah y en el último día, que no haga daño a su vecino. Quien cree en Allah y en el último día, que honre a su vecino. Y quien cree en Allah y en el último día, que hable la verdad y lo que sea provechoso o que se calle. Es decir, Shuraih, Allah está complacido con él, que dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, quien crea en Allah y en el último día, que haga el bien a su vecino y que no le ocasione daño alguno, y que no le ocasione daño alguno. Quien cree en Allah y en el último día, quien honre a su huésped, y quien cree en Allah y en el último día, que hable con buenas palabras o que se calle. Y de Aisha, Allah está complacido con ella, que dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, dijo a Aisha, oh mensajero de Allah, tengo dos vecinas, ¿a cuál debo darles mi regalo? Dijo, al que esté más cerca de tu puerta. Y de Abdullah ibn Omar, Allah está complacido con él, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el mejor compañero ante Allah, Altísimo sea, es el mejor de ellos para con su compañera. Y el mejor vecino ante Allah, Altísimo sea, es el mejor de ellos para con su vecino. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها سرها وعلانيتها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعل خير اعمالنا واخرها وخير اعمالنا خواتمها
وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم أت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها وليها مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم احسن خواتيمنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنا مطمئنين يا كريم. اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ادخلنا الفردوس أعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم اكرمهم كما اكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم اطل أمره في طاعتك. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم إلهنا من الراشدين. إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين. وبشرهم إلهنا بدخول جنتك يا أرحم الراحمين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.